Bien, buenas tardes, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar la clase donde hemos quedado. Buenas tardes, doctor. ¿Me Yo te escucho bien. escucha? A ver, estoy haciendo ajustes de internet porque está muy lento. Bueno, ahora sí, yo creo. Bien, entonces, antes de empezar, una pregunta. Lo que habíamos visto en la clase anterior. Bien, entonces, estábamos viendo cómo se armaba el documento del proyecto. Y habíamos visto hasta factibilidad. Vamos a ver ahora lo que es método. ¿Ya? Aquí el método, lo que se debe colocar es la idea que a ustedes les ha ocurrido. Es la parte donde ustedes colocan su, ¿qué se le dice? Su inventiva de ustedes, ¿no? Es el lugar donde ustedes colocan lo que a ustedes les ha ocurrido, de cómo van a resolver el problema. No, acuérdense que un proyecto es para resolver un problema, pero habíamos dicho que era una idea. Ahora, esa idea es la que voy a colocar acá en método. ¿Ya? Por ejemplo, habíamos estado usando un ejemplo en el cual decíamos que en un barrio habían aumentado los casos de diarrea, ¿no? Ya habíamos dicho que el objetivo era disminuir los casos de diarrea. Ya hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Puede hacerlo a través de campañas de salud, detectar casos nuevos, ir casa por casa, hacer publicidad, capacitación en las mares, etc. Hay muchas formas de resolver eso. Entonces, ¿cuál es la que se les ocurre a ustedes? Eso es lo que colocan acá, ¿ya? En el método. Puede que tengan más de una idea que ayuden a resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, pueden poner, en este caso del ejemplo de las diarreas, pueden poner que se reducirán las diarreas a través de dos métodos. Uno, identificando casos de pacientes con diarrea a través de una recolección domicilio por domicilio, casa por casa, como decimos, y la otra a través de una publicidad de capacitación a las personas de ese barrio de cómo procesar el agua para desinfectarla. ¿Ya? Entonces, eso como ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner algo así, dependiendo de lo que están tratando de resolver. ¿Ya? Pero aquí se coloca la idea, no se olviden, lo que a ustedes les ha ocurrido de cómo van a resolver ese problema. Nada más. No hay ninguna regla de cómo armarlo. Es libre a que ustedes expresen acá lo que ustedes creen que es la solución. ¿Ya? Obviamente tampoco
tienen que poner una idea loca, ¿no? Tienen que poner algo que se vaya a hacer, por eso es la factibilidad que está antes. Y por eso más adelante está un marco de referencia que ayudará a darle valor a ese método que ustedes van a aplicar. ¿Ya? Bien, entonces, el siguiente paso es armar el marco de referencia. Bien, el marco de referencia no es nada más que datos que le van a dar valor al proyecto. Estos datos pueden ser principalmente científicos, pero también pueden ser de experiencias, ¿no? Que han tenido otras personas o instituciones que han tenido el mismo problema que ustedes, ¿no? Y ellos lo han resuelto de alguna manera. Entonces, aquí podemos poner datos científicos en relación al contexto del problema para hacer que la gente entienda mejor en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que hemos estado hablando de que hubiese casos de diarrea, aquí en datos macro de referencia ustedes pondrían, por ejemplo, conceptos de diarrea, pueden pillar 2 o 3 sobre qué es el concepto de diarrea, ya síntomas, complicaciones, tratamientos, etcétera, ¿no? Así, todo sacado de algún libro o alguna fuente científica, ¿ya? Entonces, eso van a ayudar a que las personas que lean el proyecto le den más énfasis en el problema. Por eso dice datos científicos en base al contexto del problema. Le va a dar fuerza a ese problema. Como decía al principio, a veces hay personas que no ven lo que está pasando como un problema, ¿ya? Y también van a colocar referencias de experiencias de otras personas o instituciones que hayan pasado por lo mismo y que hayan tenido soluciones, ¿no? Similares tal vez a la que yo quiero implementar o diferentes, pero servían igual de apoyo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner, por decirles, la alcaldía de Warnes en el año tanto tuvo también una elevación de casos de diarrea, lo resolvió mejorando el saneamiento del agua y, y estableciendo un nuevo alcantarillado, por decir algo así, ¿ya? Entonces, usted le pone la experiencia que han tenido otras instituciones sobre lo mismo, ¿ya? Ahora, es importante que todo lo que esté acá sea de una fuente confiable. Y por eso se llama justamente marco de referencia, ¿ya? Lo que se coloca acá no es algo que ustedes van a redactar. Prácticamente lo que van a hacer es copiar de alguna fuente. Entonces, por ejemplo, van a poner conceptos de diarrea, van a buscar, por decirles, 2 o 3 libros, lo copian el concepto de la diarrea, ¿ya? Lo colocan ahí, pero no se olviden que hay que colocar de dónde lo han sacado, ¿ya? Porque si no tampoco sirve. O sea, no sirve que ustedes coloquen solamente el dato y nada más. Tienen que decir de dónde lo han sacado, ¿ya? Pudiesen, si es que van a hacer de repente 2 o 3 datos similares, pudiesen ustedes hacer un pequeño relato aclarado, ¿no? Por ejemplo, en caso de ese ejemplo de las diarrea, puede que yo saqué de un libro que decía que la diarrea simplemente es el aumento de las frecuencias de deposiciones. Otro libro decía de repente, es cuando las deposiciones son líquidas. Entonces, yo viendo esos dos conceptos que son diferentes, ya hago una aclaración de repente ahí abajito, ¿no? Teniendo en cuenta que los autores definen las diarreas, vamos a tomar en cuenta que las diarreas serán cuando aumenten la frecuencia o se vuelva líquida, ¿no? Siendo una aclaración, pero en referencia a lo que ustedes pusieron primero, ¿ya? No es necesario hacerlo, pero siempre es bueno hacer esas aclaraciones para aliviar un poco la confusión de las personas cuando están leyendo, ¿ya? Ahora, en cuanto a la referencia, eso significa que ustedes deben poner de dónde lo sacaron,
Ya para eso hay 3 formas en cuanto a dónde va a ir la referencia. Vamos a hacer un pequeño dibujito por acá. Bien, pongamos que esa es la hoja donde ustedes escribieron, donde van a escribir el texto, ¿no? Y póngale que esto es lo que usted escribe, ¿no? Como no sé, ustedes han visto cuando presentamos texto, ¿no? Escriben ahí lo que tengan que escribir, ¿ya? Y termina su frase o su párrafo. Póngale que ese es el concepto de la diarrea. Ahora, la referencia puede ir en los siguientes lugares. Puede ir pegado al párrafo. En caso de que vaya pegado al párrafo, puede ir al principio del párrafo o al final. Eso significa que ustedes pueden poner aquí al principio, en ese caso ponen según, y no ponen de dónde la sacado, pónganle según el libro de infectología, página 20, así, ¿no? ¿Ya? Esa es una opción, ponerla al principio, pero en ese caso se pone primero la palabra según. La otra es ponerlo al final del párrafo. En ese caso, se pone paréntesis, se escribe la referencia y se cierra paréntesis. Ahí no necesita ponerle ninguna palabra, nada. Simplemente directamente ponen de dónde han sacado. Ya, esa sería cuando lo hacemos pegado al párrafo. La otra alternativa es ponerlo en pie de página. En ese caso, cuando terminan de escribir el párrafo, ponen un número al final en superíndice, que significa un número chiquito hacia arriba, en este caso 1, y aquí abajo, en el pie de página, ponen ese número, más chiquitito que lo que he escrito yo, ¿no? ¿Sí? Y escriben la referencia, ¿no? Si hubiese un segundo párrafo, sería el 2, ponen el 2 y escriben la referencia. ¿Ya? Esa es más estética, pero solamente sirve cuando hay pocas referencias, porque si son muchas va a quedar muy feo. ¿Ya? Y la tercera es que lo hagan en una hoja aparte al final, en anexos, que se va a llamar la hoja justamente referencias. ¿Ya? En ese caso, seguimos poniendo los números al final del párrafo, pero la diferencia es que ya no lo pondremos en pie de página, sino directamente en la hoja de referencias. ¿Ya? Las 3 son las formas de cómo se coloca la referencia. ¿Ya? Eso depende de la estética que ustedes quieran dar al documento. ¿Ya? A unos a veces, dependiendo de la cantidad de texto, se ve más bonito, ¿no? Por ejemplo, si son muchas referencias en una misma página, no les va a convenir ni la primera ni la segunda. Tienen que escoger la tercera, que es llevarlo a una hoja aparte, ¿no? En cambio, si son pocas referencias, ahí le va a servir la primera o la segunda. ¿Ya? La segunda siempre se ve más elegante y es más práctica, a menos para personas que son más técnicas, o sea, personas que tienen un nivel académico más elevado, les va a servir bastante. En cambio, si son personas que no tienen un nivel académico bueno, como por ejemplo una junta vecinal donde las personas de repente no han llegado a la universidad ni no han terminado el colegio, entonces en ese caso es mejor ponerlo al lado del párrafo, ¿ya? Porque ellos a veces no saben cómo manejar esas herramientas y para ellos es más práctico que esté al lado de donde ustedes leen. ¿Ya? Bien, ahora hay formatos de qué poner primero, qué poner después. ¿Ya? Esos formatos no son obligatorios que ustedes los usen. Ustedes pueden usar su propio formato, eso significa que ustedes pueden poner el orden que quieran cuando ponen las referencias. Significa el nombre del autor, el nombre del libro, etcétera. Ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran.
Sin embargo, ya hay formatos internacionales que se usan más, ¿no? Entre los más usados tenemos al formato APA, al formato Chicago y al formato Harvard. ¿Ya? A ver, ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es. Ya. Aquí tengo uno. ¿Ya? No necesitan memorizárselo porque ustedes lo pueden encontrar en internet. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, miren, nos están poniendo acá arriba, ay, perdón, también de lapicero, acá. Primero se pone, como ven, el apellido perdón, este es el de arriba, de acá arriba, el apellido del autor, ¿no? Luego se coloca esto de aquí que ven, AA, es el nombre en siglas, luego entre paréntesis se pone el año de impresión, el nombre, perdón, del libro, documento, lugar, ahí se pone ciudad, ¿no? Santa Cruz, Bolivia, y la editorial al final, ¿no? Si es que vamos a referencia a páginas, se coloca ahí, ¿ya? Entonces, eso simplemente es el orden. Por ejemplo, en lo que es el Chicago, el año que está aquí al medio lo va a mandar a la cola, al último, pero va a tener lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso solamente uno lo hace si te lo pide. ¿Ya? La mayoría de instituciones no les interesa mucho, pero algunas sí. Entonces, en caso de que te pidan un formato específico, ustedes se van a internet y buscan cuáles son los componentes o el orden de ese formato y listo. Ya lo ponen en ese orden y nada más. No hay mucho misterio en eso. ¿Ya? Bien, eso sería en cuanto al marco de referencia. Entonces, una vez que ya tenemos el método, vamos a ver lo que es el cronograma. Y aquí vamos a analizar las actividades que se tienen que realizar ya cuando ya el proyecto empiece a ejecutarse. Ya ahorita les voy a mostrar, lo voy a poner en el Classroom, un modelo para que ustedes lo usen en ese mismo formato. Ya. El cronograma. Bien, lo acabo de publicar. Ya, pero lo voy a abrir para que lo veamos acá. Bien. Bien, este es un modelito de un cronograma. Sin embargo, ustedes pueden también hacer un modelo propio, porque tampoco hay en ningún lado te van a exigir un modelo específico. ¿Ya? Pueden hacer algo parecido a esto o mejorarlo incluso. ¿Ya? Bien. Entonces, en este modelo, yo he puesto, en este ejemplo, perdón, he puesto 4 actividades. Como ven, a la izquierda pongo el número de actividad, el orden, ¿no? Luego pongo la actividad, o sea, el nombre de la actividad. En este caso, por ejemplo, dice capacitación a Junta Vecinal de Barrio Obelisco, capacitación del Barrio Buen Samaritano,
repartición de panfletos, visita casa por casa, ¿no? Ya, son ejemplos de actividades. Ustedes pueden poner las actividades en base a lo que van a idearse para hacer su proyecto. Ya. Aquí en ese tiempo se va a colocar el tiempo que duraría esa actividad. Puede ser en días, meses, años, horas, ¿no? Eso depende mucho. Ya. Aquí, por ejemplo, yo he puesto como 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Ahora, aquí se coloca la unidad que van a usar. Puede ser semanas, yo pongo semanas. Pueden ser meses o días. Depende mucho del tamaño del proyecto. Si es un proyecto pequeño, que va a durar unos días, aquí pueden poner días, ¿no? Si es muy grande, que va a durar años, ponen años. Pero la mayoría generalmente son proyectos que suelen durar unas cuantas semanas, entonces pone semanas. Es la unidad de medida, no se olviden. Y aquí se coloca la semana, por ejemplo, la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta, así. ¿Ya? Y aquí simplemente rellenamos con color o los rayamos, porque eso se pasa incluso a mano, ya las semanas que se van a usar para dicha actividad. Ya, por ejemplo, esta actividad va a durar 2 semanas, pero fíjense que no se van a hacer juntas. Se va a hacer solamente la primera semana y de ahí la tercera. ¿Ya? Entonces, la primera semana de que empiece el proyecto, voy a hacer y la tercera semana. En este otro barrio, vamos a hacerlo la segunda semana y la cuarta semana. La repartición de panfletos, como pueden ver, van a ser todas las semanas, desde el principio hasta la octava, que de repente hasta eso dure el proyecto. Y las visitas casa por casa, las últimas 2 semanas. ¿Ya? Y ustedes pueden ponerle más actividades sobre eso. En observaciones, solamente algunas aclaraciones que ustedes vean necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le pongo en conjunto unas demás actividades para hacer notar que todo esto se va a hacer junto con las demás. ¿Ya? También pudiesen aclarar de repente si cambia la unidad de medida. Por ejemplo, aquí dice la primera y la tercera semana. Eso significa que en teoría toda la primera semana, desde el lunes hasta el viernes, por decir, sería la capacitación. Y la tercera semana también. Pero puede que lo estoy marcando que va a estar en esa semana, pero la capacitación solamente va a ser 2 días dentro de esa semana. Pero no estoy pidiendo fecha específica. Solamente estoy diciendo que en esta semana voy a usar 2 días para esa capacitación. Entonces, eso lo pongo acá. Aquí le pongo por decirle las capacitaciones solo serán martes y jueves, ¿no? Por decir, ese es un ejemplo. ¿Ya? Y ustedes ya ven cómo lo hacen, ¿no? Ya, así, ¿no? Ya. Entonces, eso como un aclaratorio. ¿Ya? Puede que ustedes lo usen todos los días, eso ya depende de cómo lo trabajen, ¿no? Bien, ahora, este inicio de actividades no siempre se coloca. Normalmente, como no sabemos cuándo va a empezar, está en blanco, ¿ya? Sin embargo, cuando, ya vamos a ver más adelante, cuando se hace la ejecución, ya se coloca una fecha de inicio, ¿ya? También pueden ponerle inicio de actividades probable, ¿no? Eso significa que no es la fecha segura, pero pudiese ser en esa fecha, ¿no? Probable. ¿Ya? ¿Ya? Inicio de actividades probable en fecha tanto. ¿Ya? Y lo he puesto ahí. ¿Ya? Bien. El cronograma, entonces, solamente te sirve para ayudarte a distribuir los tiempos. Es para que vos juegues con tus tiempos. Pongan varias actividades y luego, dependiendo del tipo de actividad, ustedes van marcando así como yo, para que ustedes vayan ordenando qué actividades irán primero, qué irán después, para que no se crucen, ¿no? Porque puede que ustedes están armando actividades y de repente se les cruzan 2 actividades. Entonces, con este gráfico, ustedes van a poder evitar que eso pase. ¿Sí? Entonces, les va a ayudar a poder hacer una planificación de actividades sin complicaciones. ¿Ya? Bien, entonces, ese sería el cronograma, nada más. ¿Ya? Yo he puesto 4 actividades, pero ustedes pueden poner
las que quieran. ¿Ya? Bien, el siguiente paso, una vez que ya tienen el cronograma, es el plan operativo. ¿Ya? En el plan operativo, ustedes como ven, van a hacer una descripción detallada de cada actividad que han colocado en el cronograma. El cronograma solamente les servía para ordenar las actividades, ¿no? Para que ustedes sepan qué actividades van a hacer y las organicen. Pero una vez que ya tienen eso, se necesita dar un detalle de cómo son las actividades. ¿Ya? Y para eso vamos a usar este plan operativo. Este modelito que están viendo acá. También es un modelo que pueden usar. ¿Ya? Como ven, la primera columna ya nos da lo que es el número de actividad. Esto lo copiamos del cronograma. En la actividad, el nombre, que eso también se copia del cronograma. Aquí, en la primera columna dice objetivo. Ya, es el objetivo de la actividad, no es el objetivo que hemos puesto al principio del proyecto, ya, ni tampoco un específico. Es un objetivo operativo, eso significa que es el objetivo de la actividad en sí. ¿Qué es lo que ustedes quieren conseguir con esta actividad? Por ejemplo, ¿qué vamos a enseñar al Club de Madres? A que ellas procesen bien los alimentos para que disminuyan las diarreas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que las madres aprendan a procesar los alimentos. Que consigan aprender a hacer eso. Ese es nuestro objetivo. Y se acuerdan, las metas le daban límites a los objetivos. Entonces, esta meta es de este objetivo que está acá mismo. ¿Ya? Entonces, en este caso le puse que el 90% de las madres que asistieron puedan procesar los alimentos. Significa que las madres que vayan, por lo menos el 90% consigan hacer un buen procesado de los alimentos. Ya, bien, ustedes pueden poner el número que quieran. Luego va lo que es el responsable, pero este es el responsable de la contraparte, porque obviamente ustedes son responsables de su proyecto. ¿Ya? No se van a poner aquí en todo. Aquí se pone de la contraparte. ¿Y quién es la contraparte? Son las personas con las que trabajo. Puede ser, si es que estoy trabajando con el barrio, puede ser la junta vecinal. Si estoy trabajando el proyecto con la misma empresa, entonces los colegas de trabajo serán la contraparte, ¿no? Y entonces voy a poner un responsable. En este caso, fíjense, como iba a trabajar con un club de madres, le pongo como responsable la presidenta del club de madres, ¿no? Si, por ejemplo, el colegio puede ser el director, el profesor del aula, etc. Luego, se coloca una columna donde se describe los recursos humanos que vamos a usar para esta actividad, perdón. Ya, en este caso, en esta capacitación del club de madres, ya, necesito un docente, que es el que va a la charla, 2 acomodadores que me ayudarán a ordenar a la gente que va llegando, y una cocinera que me va a ayudar con un refrigerio. Eso yo lo he puesto, pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Eso se coloca en recursos humanos. Aquí solamente se pone la cantidad, como están viendo, y qué va a hacer. No se pone nombres. ¿Ya? Simplemente, en este caso, uno, docente, ¿no? Uno el nombre y docente lo que va a hacer. ¿Ya? Luego, en la siguiente columna, se escriben los recursos materiales, lo que voy a necesitar para esa actividad, aun cuando sea obvio o ya lo tenga, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, un aula, una pizarra, un proyector, 50 sillas y otras cosas más que ustedes pueden poner, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente el aula me lo van a dar, pues ya lo tengo, pongámosle, ya, pero igual tengo que ponerlo. Pongámosle que el colegio donde va a trabajar les ha dicho que le va a dar el aula y ustedes están todos tranquilos que les van a dar el aula, pero puede que un día antes la alcaldía decida quitar el techo, entonces ya no sirve. Entonces hay que poner todo hasta lo más obvio. ¿Ya? Esos son recursos materiales, lo que van a necesitar.
No se olviden, aquí son las personas que van a estar para actividad y aquí todo lo que pudiesen necesitar, ¿no? Por ejemplo, si van a repartir panfletos, como está aquí en la actividad 3, aquí tenemos que poner, por decirles, 1000 panfletos, algo así, ¿no? Una moto para ayudar a repartir, algo así, ¿ya? Bien, en recursos económicos se le coloca costo a los dos anteriores. Si ustedes fijan en la que les he puesto, miren, por ejemplo, el docente está ahí, ¿no? El aula, miren, está acá. ¿Ya? O sea, lo mismo, pero con monto, ¿ya? Si ustedes quieren, lo hacen así como yo lo he puesto, pero también pueden ponerlo esto, lo del recurso material un poquito más bajito, y esto va a la misma línea del ítem. Bien, aquí igual, en cuanto a los precios, no se olviden que siempre el dinero es lo más delicado, ¿ya? Entonces, siempre hay que ser cuidadoso en esta parte. Y pónganle precio a todo, aun cuando lo que vaya a ser gratis, ¿ya? ¿Por qué? Porque aun cuando algo sea gratis, pueden ocurrir cosas y necesites esa plata para poder trabajar, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, pongámosle que ese docente va a ser gratuito. No, el docente dijo, no, yo no me hago problema, voy a ir a la charla, no voy a cobrar nada. Y por lo tanto, no va a cobrar nada, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes le van a poner el monto ahí, ¿no? Pongámosle, aquí le he puesto 10, no, pero pongámosle que, pues 100, así, para que sea más real, ¿no? Entonces le va a poner cuánto, porque por ahí un día antes al docente lo operan de apendicitis y no va a ir. Entonces van a tener que rápidamente buscar a quién contratar y obviamente ese otro sí les va a cobrar, ¿no? Entonces tienen que poner el monto ahí, ¿ya? Bien, se va a cortar, váyanse a la otra sesión para continuar.